Un saludo cordial para todos nuestros amigos que nos miran a través de este canal. En esta oportunidad estamos nuevamente con el propósito de estudiar otra porción de la Sagrada Escritura. Quisiera invitarles para que podamos abrir la palabra de Dios, la carta a los Hebreos, el capítulo 10, el versículo 35 en adelante. Dice así la palabra de Dios: no desechéis pues vuestra confianza, que tiene grande recompensa, porque la perseverancia os es necesaria, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco, y muy poco más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mis amigos, cuando leemos esta lectura, el escritor del libro de Hebreos le hace una exhortación en su momento a la iglesia que estaba perdiendo su primer amor. La palabra de estos versículos nos ayudan a cada uno de nosotros que nos encontramos en estos tiempos difíciles. Y el consejo de la palabra de Dios nos ayuda a mantener en nuestra mente la firme determinación de no perder la confianza, que es lo que nos ayudará a estar firmes. Y la fe nos ayudará a ser perseverantes. En la lucha contra el pecado, no debemos de olvidar que es una lucha contra nosotros mismos. No es una lucha de velocidad. Es una lucha en la cual, por la gracia de Dios, cada día debemos de dar lugar a la obra interna del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero hay que pelear de una manera fuerte. Hay que pelear duro. El apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, el capítulo 6, en el versículo 12, el apóstol Pablo le exhortaba a Timoteo y le decía: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la que fuiste llamado cuando hiciste buena confesión ante muchos testigos. Pelea la batalla por la corona de la vida. Nos ayuda a entender que somos soldados, que somos militantes, pero que necesitamos guerrear todos los días en contra de nosotros mismos. En esta lucha no hay tregua, y la victoria será el resultado de una perseverancia resuelta bajo un rígido dominio propio. Todos los días hay que luchar, hay que batallar. Y es en contra de nuestras inclinaciones, en contra de nuestros malos deseos. La palabra de Dios nos enseña a nosotros, en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo nos enseña: en esta lucha necesitamos tener en cuenta lo que el apóstol nos dice en esta carta a los Gálatas en el versículo 17. Porque la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Los dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Miren, mis amigos, lo que el apóstol Pablo presenta. Una desventaja que tenemos en la lucha cristiana es el hecho de que la carne nos llama cada día a hacer lo contrario de lo que el Espíritu quiere que hagamos. El Espíritu desea cada día de llevarnos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, pero la carne no está dispuesta a ceder, a servir, a obedecer. La carne se resiste. Ahora, si miramos lo que Jesús dijo a sus discípulos cuando estuvieron allá en el Monte de los Olivos, en el Evangelio según San Mateo, noten ustedes, Jesús le dice a sus discípulos:
Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está pronto, pero la carne es débil. Por esto, hermanos y amigos, es que se hace necesario entender que la lucha cristiana es la batalla más seria, más enérgica que jamás hayamos librado, porque es una batalla en contra de nuestras malas inclinaciones. Tenemos la promesa y la voluntad del Espíritu en ayudarnos en esta lucha, pero tenemos en contra también que la carne no está dispuesta a someterse, no está dispuesta a rendirse, no quiere ceder el terreno. En otras palabras, en esta batalla tenemos que tomar decisión y partido. ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Qué es lo que deseamos realmente alcanzar? Porque es determinante que tomemos una posición. En la lucha contra el pecado no hay tregua, no hay término medio. O hacemos la voluntad de Dios o le damos la espalda. Hay un pasaje en la Sagrada Escritura, en el libro de Génesis, el capítulo 4, la palabra de Dios nos presenta una situación allí que nos habla acerca de Caín y de Abel, los dos hijos de Adán. Pero la Biblia presenta a estos dos muchachos como las primeras personas que van a presentar un holocausto, una ofrenda de adoración a Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis, el capítulo 4, en el versículo 3 en adelante. Andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno. A su vez, Abel trajo de los primerizos de sus ovejas con su gordura, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no se agradó de Caín ni de su ofrenda. Y Caín se airó en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has airado? ¿Por qué ha decaído tu rostro? Si haces lo bueno, no serás acepto. Pero si no obras el bien, el pecado está a la puerta deseando dominarte, pero tú debes dominarlo. Miren, mis amigos, este relato nos habla de dos adoradores, de dos hijos. Cada uno viene a presentar una ofrenda a Jehová. Pero vemos nosotros que las ofrendas no son iguales. Mientras que Caín trajo del fruto de la tierra, Abel trajo de los primerizos de sus ovejas. Cuando nosotros miramos en el plan de los sacrificios, las ofrendas por el pecado, nos damos cuenta que Abel ejercitaba fe en Dios. La fe de Abel le permitía creer en ese sacrificio como medio de esperanza para su reconciliación con Dios y así conservar la salvación. Pero Caín, por otro lado, nosotros miramos, trajo del fruto de la tierra, lo que no estaba establecido por Dios. Ahora, cuando nosotros analizamos, nos damos cuenta, Caín conocía el sistema de sacrificios. Caín conocía cómo debía de ser la ofrenda y de qué debía de ser. Pero ¿saben algo, mis amigos? Esto nos ayuda a entender algo. Desde el mismo inicio, en la lucha contra el pecado, el enemigo de las almas está introduciendo y ha introducido en la mente de los hombres ese deseo de no someterse a la voluntad de Dios, de no hacer las cosas como Dios. Por eso Abel es reconocido como un hombre de fe, como un hombre que creyó, que confió, que no perdió su esperanza.
Y eso es una gran lección para cada uno de nosotros. Ahora, hay un aspecto importante que nosotros podemos mirar. Y es que a pesar de Caín no haber obedecido a Dios, Dios no lo rechaza. Dios no lo rechaza, pero no acepta también su ofrenda. Hay una lección aquí grande para nosotros. Dios no nos rechaza por culpa del pecado, pero como un padre amante, Dios buscó a Caín y lo indujo a reconocer dónde estaba el mal que lo llevó a desobedecer. Y ahora le exhorta, le anima que él mismo corrija este error, eliminándolo, o sea, apartándose de esa práctica, que desista de esa rebeldía, de esa incredulidad, de esa duda. En la lucha contra el pecado, Dios espera lo mismo de nosotros. Número 1, que reconozcamos el mal en nuestras vidas. Y número 2, que lo corrijamos, abandonándolo y disponiéndonos a ser obedientes. Eso es un aspecto muy importante que cada uno de nosotros en estos tiempos debemos de tener presente. Porque en este ejemplo de Caín y Abel se miran dos tipos de cristianos. Los cristianos que realmente tienen fe en Dios serán obedientes a todos los mandamientos de Dios. Pero habrá un tipo de cristiano que aunque dice amar y servir a Dios, hace las cosas no de acuerdo a Dios, sino de acuerdo a su voluntad. Y eso es lo que Caín hizo precisamente. No lo que Dios le dijo que hiciera, sino lo que él quiso hacer. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos eran justas. Mis hermanos y amigos, esto es un llamado para cada uno de nosotros. La Biblia nos enseña en este pasaje que todo aquel que sigue su propia voluntad, dando rienda suelta a sus propias inclinaciones, realmente está guiado por el enemigo, está guiado por Satanás. Y muestra incredulidad, rechazo, duda al Dios de la palabra. Ahora miren algo sumamente importante. Abel, por otro lado, la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Dice en Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y por ella fue declarado justo cuando Dios aprobó sus ofrendas. Y aunque está muerto, aún habla por medio de la fe. El pueblo de Dios entonces es un pueblo que cada día, por medio de la fe, la confianza en Dios, es perseverante en la obediencia a los mandatos divinos, sin objetar ningún requerimiento de lo que Dios ha establecido. Esta es una lección para cada uno de nosotros, mis hermanos y amigos, porque necesitamos entender y tener claro que la vida cristiana es una lucha, es una carrera, es una pelea. Pero no podemos avanzar, no podemos creer que estamos corriendo cuando no nos desligamos o nos apartamos del pecado. No podemos creer que somos el pueblo que tiene fe y cree en Dios cuando consentimos vivir en el pecado o en las malas prácticas que Dios no acepta. En el libro de Hebreos, el capítulo 12, miren cómo lo presenta el apóstol. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ahora noten lo que dice la palabra de Dios, dejemos todo lo que estorba y el pecado que tan fácilmente nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que nos es propuesta.
Así que veamos algo interesante. Se presenta que la carrera cristiana, noten, la vida cristiana es una carrera, pero tenemos en contra el pecado que fácilmente, dice, nos enreda. En las Olimpiadas de aquellos tiempos, los corredores hacían algo para correr libremente y era llevar el menos peso posible. Por eso se despojaban de cualquier peso. Sus vestuarios eran lo más ligero y liviano posible. El texto nos ayuda entonces a nosotros a entender que no podemos pretender creer que estamos corriendo la carrera cristiana cuando en la vida nuestra hay hábitos pecaminosos, cuando hay actitudes que ofenden la ley de Dios, cuando no tenemos el propósito realmente de apartarnos o separarnos del pecado. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios, amigos, nos enseña que realmente estamos engañados. Miren, mis amigos, Caín pretendía creer que él estaba corriendo la carrera. ¿Y cómo lo podemos aseverar? Por eso se presentó y levantó ese altar e hizo ese ofrecimiento. Y no tengamos duda de que Caín tenía esperanza, pero no podemos fundar una esperanza cuando nuestros actos han estado en desobediencia a Dios. Por eso Dios lo rechaza. O sea, Dios inicialmente no lo rechazó. Rechazó la ofrenda. Rechazó el medio que podía reconciliarlo con Dios. Dios le buscó, lo orientó, lo aconsejó. Dios anhelaba que él rectificara su actitud. Pero miramos finalmente cuáles fueron los resultados. Y eso es algo muy triste y peligroso. Cuando no hay disposición de abandonar el pecado en la lucha cristiana, lo más seguro es que la senda que vamos transitando nos va a llevar a rebelarnos contra Dios, contra su ley y contra su pueblo. Y eso no es lo que ninguno de nosotros queremos. Todos anhelamos alcanzar la victoria sobre el pecado por la gracia y el poder de su Espíritu Santo. Pero necesitamos entender, la obediencia es el fruto de una fe auténtica. Obediencia y fe a la palabra del Dios que nos ha pedido y nos ha dicho qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así que en esta carrera, en esta lucha, tenemos que entender, no es lo que me gusta, no es lo que me agrada hacer, no. La lucha cristiana se basa en entender que es cada día permitir que el plan de Dios, los anhelos de Dios, la voluntad de Dios se realice y se vaya cumpliendo en un estilo de vida que agrada cada día, que se deleita por agradar y servir a Dios de todo corazón. Ahí está la base del éxito en la vida cristiana para que seamos felices. Por ello nosotros miramos, Caín se molestó, se desagradó, se enojó grandemente, cambió su rostro. Estaba molesto, se sintió desairado. Pero Dios le hace la pregunta, ¿por qué te has airado? La pregunta buscaba que él reflexionase. La culpa no era de Dios, la culpa estaba en él mismo. Mis hermanos y amigos que estamos estudiando esta porción de la palabra de Dios, necesitamos entender que en la medida que el tiempo avanza, el enemigo de las almas redoblará sus esfuerzos con tal de hacer que el pueblo de Dios no alcance el objetivo, que el pueblo de Dios tropiece y reniegue la fe, que pierda la confianza, que pierda la voluntad de obedecer a Dios. Y es algo que necesitamos tener claro hoy en día, porque no tenerlo claro no vamos a estar ejercitándonos o luchando cada día por someter
nuestra voluntad a los requerimientos de Dios, que es un aspecto muy importante. La palabra de Dios nos enseña en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, el versículo 12. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Noten, mis amigos, el amor de la mayoría se enfriará. Y la palabra de Dios nos está advirtiendo acerca de lo que se viene acercando cada día. El aumento de la maldad estará al nivel proporcional a los días de Noé. La maldad fue lo que finalmente llevó a Dios a acabar con la raza humana. Ahora, se hizo tan popular la transgresión a la ley de Dios que prácticamente solamente Noé y su familia aceptaron el mensaje. Se decidieron a servirle a Dios de corazón sincero. Estuvieron dispuestos a sufrir, a luchar desesperadamente, confiadamente en esa construcción, y así lograron alcanzar la victoria, deponiendo quizás sus inclinaciones a querer tener una buena oportunidad como los de aquella época, pero entendieron que el tiempo estaba ya determinado. Los juicios de Dios se acercaban y no era tiempo para darle gusto a la inclinación carnal. Y ahí decidieron obedecer, tuvieron fe en la palabra de Dios. Y todos nosotros conocemos la historia. Ahora, el Evangelio según San Mateo nos enseña a nosotros que para el aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. ¿Qué quiere decir? Hermano, cuando el amor se pierde la fe, se pierde la confianza en Dios, se pierde la buena voluntad de hacer el servicio de Dios con amor. Se pierde el deseo de la integridad, de la entrega, de la consagración a Dios. La maldad es como una peste que contamina y que cada día se va aumentando, como el virus que tenemos hoy en día. Y es aquí entonces donde la palabra que leímos en el libro de Hebreos, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón. Pero tenemos que entender, el justo por la fe debe de vivir. ¿Y cómo se vive, hermanos y amigos, en la fe? Obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo los mandatos de Dios, haciendo la voluntad de Dios, negándonos a nosotros mismos, a luchar para que nuestro deseo, nuestras inclinaciones cada día sean totalmente subyugadas, para que no den lugar a un estilo de prácticas y hábitos que ofendan a Dios. Es así, hermanos, cuando nosotros podemos tener la seguridad de perseverar. Por eso dice el versículo 13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, hermanos, si la mayoría, dice acá, su amor se enfriará, el que persevere luchará por mantener el amor de Dios. Dios es amor. Y el que tiene a Dios, entonces, mantendrá en su vida el fuego del amor, el fuego del evangelio encendido en su corazón, que lo llega a llevar una vida como la de Abel, con ese deseo de servicio, de adoración, de lealtad inquebrantable cada día a nuestro Dios. Y ese es el desafío, mi hermano, el que persevere. No podemos pretender perseverar cuando estamos desechando la voz de Dios y estamos transgrediendo sus mandatos. Quiero leerles una cita. Mensaje selecto, el tomo 2, la página 435. Dice acá, cuando el pecado avanza sobre el pueblo que pretende elevar las normas morales de justicia, se hace una pregunta.
¿Cómo podemos esperar que Dios obre en nuestro favor y nos salve como pueblo que obra justicia? Aquí están, miren, hermanos y amigos. Si como pueblo no nos mantenemos dentro de la fe y si nos limitamos a predicar con la pluma y la voz los mandamientos de Dios sin cumplir cada uno de ellos y sin violar conscientemente uno de los preceptos, entonces nos sobrevendrá la ruina. ¿Qué quiere decir? Yo puedo decir que yo creo en Dios, creo en su ley, creo en el plan de salvación. Pero si eso no es parte de mi vida, de ese estilo de vida práctica, y por el contrario, mis hábitos dan evidencia de ser un transgresor de la ley de Dios, finalmente, hermanos, la ruina vendrá sobre mí, la destrucción de mi vida. Y eso pasará contra todos los pecadores, contra todos los transgresores de la ley de Dios. Esta es una obra que nosotros hoy necesitamos comprender. Nuestros hermanos en nuestras iglesias, todo cristiano necesita entender y tener claro. Debemos de ser cristianos genuinos, auténticos, que buscamos cada día. Que la voluntad de Dios sea la que en la vida nuestra cada día la practiquemos, la vivamos. Eso es consagración, mis hermanos y amigos. No podemos hablar de consagración a Dios mientras que estamos desechando su palabra. Desechar la palabra de Dios o el no esforzarnos por vivir la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo. Hermanos, eso se llama incredulidad. Eso se llama rechazo. Eso se llama rebeldía contra Dios. Y es triste que hoy en día muchos cristianos que se dicen llamar seguidores de Dios viven de esta manera. Porque han conceptuado un evangelio fácil, un evangelio que no requiere desprendimiento ni abandono de aquellas cosas que Dios precisamente quiere que las despojemos. Mis hermanos, amigos que me escuchan en este momento, quiero que podamos en esta oportunidad hacer un pequeño análisis, una pregunta. Y quiero invitarte a que vamos nuevamente a la carta de los Hebreos, pero ahora vamos al capítulo 3. La palabra de Dios nos dice algo muy importante. Pero primeramente quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué la inmensa mayoría del pueblo de Israel que salió de Egipto no entró a la Canaán terrenal? ¿Qué fue lo que causó que solamente 2 personas entraran a la Canaán terrenal? La palabra de Dios nos dice en Éxodo, el capítulo 12, que salieron de un lugar llamado Ramsés de Sucot, como 600,000 hombres, sin contar niños, mujeres y ancianos, aparte también de la multitud egipcia que se unió. Pero lo cierto, hermanos y amigos, es que el registro bíblico nos enseña que de toda esa multitud, 2 personas entraron a la tierra de Canaán terrenal. Y hay aquí una grande lección para nosotros que hoy militamos y que anhelamos entrar a la Canaán celestial. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios ahora en el libro de Hebreos, el capítulo 3, el versículo 17 en adelante. Dice así la palabra de Dios: ¿Con quiénes estuvo Dios enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Y ahora note, y no pudieron entrar debido a su incredulidad. Atención con esta declaración, porque esto nos ayuda a entender. Aquí hay 3 palabritas que debe de llamar nuestra atención. La primera, en el versículo 19, incredulidad.
La segunda, en el versículo 18, desobedecieron. Y la tercera, en el versículo 17, pecaron. Mis amigos, cuando en la vida nuestra hay incredulidad o hay rechazo a la palabra de Dios, vamos a convertirnos en desobedientes y finalmente vamos a pecar en contra de la voluntad de Dios. Eso es lo que el pueblo de Israel en el pasado cometió. Aun cuando conocieron a Dios, escucharon sus palabras, Dios estuvo con ellos. Mantuvieron siempre un espíritu de incredulidad igual de que Caín, porque no estuvieron dispuestos por la fe a obedecer, a servir, a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que siempre caminaron de acuerdo a su voluntad. Siempre caminaron con una mente al estilo egipcio, al estilo del mundo. Y eso es el peligro que hoy nosotros corremos, que seamos enredados en un estilo de vida pretendiendo creer que estamos corriendo, que estamos avanzando, pero que a la vez nuestro corazón, nuestro estilo de vida reflejamos que estamos imbuidos en las cosas de este mundo. Esto es un llamado de atención para nosotros, mis hermanos y amigos. Hoy necesitamos hacer una evaluación. ¿Cómo estamos hoy nosotros caminando? ¿Cómo estamos nosotros corriendo la carrera cristiana? Pero antes de tomar una decisión, déjame leerte una cita que está en un libro que se llama Evangelismo, la página 504, y en otro libro que se llama Evento de los Últimos Días, en la página 36. Dice acá: durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Noten ustedes los pecados que acá se señalan: la incredulidad, la murmuración y la rebelión. Fueron estos los pecados que impidieron entonces al pueblo entrar. Ahora, miren lo que sigue diciendo la cita: los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad y la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Es preocupante esta declaración porque esto nos ayuda a entender que estamos siguiendo la misma senda del Israel de antaño. Los mismos pecados los estamos practicando. Mis hermanos y amigos, no hay nada más destructor para un cristiano que es la falta de fe o la incredulidad. ¿Saben ustedes que la incredulidad se da porque se levanta en nuestras vidas nuestro razonamiento, nuestra opinión, nuestros gustos, nuestros pareceres? Y la voz de Dios no la aceptamos. No estamos dispuestos a creerla así como Dios nos la presenta en su sagrada palabra. Mis amigos, mis hermanos, entendamos algo. La fe no duda, la fe acepta, cree y se dispone a hacer de acuerdo a lo que Dios ha establecido. La incredulidad es lo opuesto. La incredulidad me lleva a pensar, a argumentar, a sacar conclusiones personales, a quitarle, a apaciguar, a bajar la norma para adaptarle a mis gustos e inclinaciones.
Eso es un pecado, un estilo de muerte. Son estas acciones las que nos impiden crecer, avanzar en la lucha cristiana. Cuando anteponemos nuestro criterio, nuestros gustos, nuestras inclinaciones a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Realmente, mis amigos y hermanos, estamos haciendo solamente lo que Caín fue a ofrecerle a Dios. Pero no estamos avanzando, no estamos creciendo. Y lamentablemente, si no cambiamos, la ruina vendrá finalmente sobre nuestras vidas. Mis amigos, mis hermanos, la incredulidad conduce a la murmuración y a la crítica. Y es por esto que vemos cómo muchas personas, después de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, se rebelan contra ella, se rebelan contra el mensajero, atacan, se nota su disgusto, su mal humor. Pero ¿saben por qué? Porque es el fruto de la incredulidad. Rechazamos, así como Caín rechazó la amonestación de Dios, la exhortación de Dios, la invitación de Dios a que hiciera una recapacitación, que hiciera un alto. No estuvo dispuesto a hacerlo. Así multitudes hoy actúan de la misma manera. Caín terminó rebelándose contra Dios al quitarle la vida a su hermano. Y de la misma forma terminará todo aquel que mantenga ese espíritu de incredulidad. Terminará rebelándose contra Dios y contra sus hermanos, contra el pueblo de Dios, y tratará de darle muerte. Y eso es lo que presenta la palabra de Dios entonces en el Evangelio según San Mateo. Por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría va a enfriarse. Por eso es que necesitamos tener presente, no desechéis la fe, no desechéis vuestra confianza, que tiene grande recompensa. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, eso es lo que primeramente necesitamos tener presente en esta carrera. Es la voluntad de Dios la que debemos darle lugar en nuestras vidas. No es la voluntad mía la que debe de procurarse hacer. No, es la voluntad de Dios. Cuando hagamos la voluntad de Dios podemos tener la seguridad de que estamos corriendo bien, de que hemos mantenido la fe. La incredulidad, por otro lado, nos conduce a la mundanalidad. Cuando rechazamos la palabra de Dios nos pasa lo mismo que el pueblo de Israel. Conociendo, oyendo, pero nuestras inclinaciones, nuestros deseos hablan más fuerte. Y finalmente le damos rienda suelta o tratamos de satisfacer nuestros gustos y nuestras inclinaciones. Y es por esto, hermanos y amigos, que hoy vemos cómo la piedad cristiana está tan débil. ¿Por qué no hay mayores manifestaciones del poder de Dios en nuestras vidas, en nuestras comunidades cristianas? Ello se debe a la ausencia del Espíritu de Dios, por el alejamiento de parte del pueblo, a no aceptar una entrega, una consagración o un abandono de las cosas de este mundo. Y eso es muy peligroso. La incredulidad conduce a la mundanalidad. La incredulidad nos lleva a una falta de consagración que finalmente nos lleva a las contiendas, nos lleva a las rivalidades. Y en un estado como este, Dios no nos puede aceptar. Así como Dios no aceptó la ofrenda de Caín, bajo esa circunstancia tampoco aceptará las nuestras. Y finalmente caeremos vencidos, no llegaremos a ninguna parte. Hay una cita, el libro Conflicto Inminente, la página 28. Dice acá: si bien es cierto que Dios ha dado pruebas evidentes para la fe, noten, Él no quitará jamás todas las excusas que pueda haber para la incredulidad. ¿Estamos captando? Si usted quiere dudar, va a encontrar suficiente razonamiento humano. ¿Ve?
Él no quitará jamás todas las excusas que pueda haber para la incredulidad. Todos los que buscan motivos de duda los encontrarán. Todos los que rehúsan aceptar la palabra de Dios y obedecerla antes que toda objeción haya sido apartada y que no se encuentre más motivo de duda, no llegarán jamás a la luz del conocimiento divino. Seria esta cita. Mis hermanos, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe es la certeza y la seguridad de lo que no vemos, cierto de lo que esperamos. A Dios se le acepta, hermano, por fe, se cree por fe. Pero la fe auténtica, la fe genuina, se expresa, se evidencia por la obediencia. No puedo decir que tengo fe si no tengo obediencia. Si no vivo de acuerdo a la palabra, allí no hay fe. Y es lo que evidencia el caso de Caín y Abel. Abel demostró una fe auténtica, una fe pura, una fe limpia. Por medio de la obediencia presentó ese sacrificio excelente como Dios lo requería. Pero Caín demostró que no tenía fe en Dios. Demostró incredulidad, demostró lo que él quiso hacer y se antepuso a la voluntad de Dios. Y por eso su ofrenda fue rechazada. Se rebeló contra Dios y le quitó la vida a su hermano. Qué triste el final de Caín. Caín se resistió a la fe, no aceptó, no se rindió a la voluntad de Dios. Hay un devocional cuyo nombre es Cada Día con Dios. Dice este devocional: cuando una persona oye la verdad, pero no la pone en práctica, ésta se empequeñece hasta llegar a ser indigna de atención para él. Así ocurrió con Judas, otro hombre que tuvo la oportunidad de caminar 3 años y medio con Jesús. Un hombre que se decía ser el discípulo, el servidor, un hombre con grandes cualidades, con grandes ventajas, que tenía un liderazgo natural en su vida. Pero ¿cómo terminó Judas? Traicionando al maestro, vendiendo al maestro y finalmente se suicidó. ¿Saben por qué? Porque Judas, aunque escuchó la palabra, se resistió. La incredulidad cada día fue tomando lugar en su vida. Y finalmente la palabra de Dios perdió todo atractivo para él. Y con ello el maestro también perdió ese atractivo y por eso traicionó a Jesús. Por esto, mis hermanos, quiero concluir. La palabra de Dios nos hace una exhortación entonces en el libro de Hebreos, el capítulo 3, el versículo 12. Mirad, hermanos, que en ninguno de nosotros haya un corazón malo o incrédulo que lo aparte del Dios vivo. Antes, alentaos unos a otros cada día mientras dure hoy, para que ninguno se endurezca en el engaño del pecado. La incredulidad es la evidencia de un corazón malo que nos lleva a endurecernos en el pecado. Y la palabra de Dios nos exhorta que en ninguno de nosotros haya ese espíritu, haya esa inclinación. Mis hermanos y amigos, quiero hacerte una invitación para que en el nombre de Jesús dispongas cada día que Dios te da, que peleemos la buena batalla de la fe y echemos mano de la vida eterna. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Dando lugar a ejercer la voluntad de Dios en nuestras vidas y a estar dispuesto a negarnos a nuestros deseos e inclinaciones malos, para dar lugar a que la palabra de Dios, el deseo de Dios, el propósito de Dios sea lo que en mi vida cada día se pueda ir viviendo y ejemplificando.
Si esa es tu voluntad, yo te animo a una palabra de oración en este momento. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque a pesar de ser indigno, tú nos llamas a formar parte de tu reino, porque tú anhelas darnos la salvación y la vida eterna. Pero Padre, tenemos en contra nuestra naturaleza. Te pedimos, oh Dios, que tú nos tomes en tus brazos de amor y haz morir en nosotros lo terrenal. Danos una mente y una disposición para abandonar las cosas de este mundo y rendirnos en tus brazos de amor, para que tu Espíritu Santo grabe tu verdad, grabe en nuestras mentes esa voluntad de vivir de acuerdo a lo que tú, oh Dios, requiere de nosotros. Y cuando el tiempo no sea más, podamos, Dios, permanecer, pero aferrados a tu mano poderosa, con gozo y alegría, oh Dios, de que muy pronto te veremos venir en las nubes de los cielos. Gracias, Padre, por tu amor. Te lo agradecemos y lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Mis hermanos y amigos, Dios les guarde y les bendiga y será hasta la próxima oportunidad.